¿Sabes cuál es una de las formas más silenciosas de destruir tu vida? Convertirte en la solución de todos. Hay personas que pasan años ayudando a hermanos, amigos, parejas, compañeros, y mientras levantan la vida de otros, la suya se derrumba lentamente. Yo conocí a un hombre que trabajaba día y noche para resolver los problemas de toda su familia. Pagaba deudas, daba consejos, rescataba a todos. Pero el día que él perdió su trabajo, nadie apareció. Y ahí entendió algo doloroso. Muchas personas no te aman, solo aman lo que haces por ellas. Hoy quiero hablarte de eso. Hay algo que muchas personas no entienden y por eso viven agotadas emocionalmente. Creen que ayudar es resolverle la vida a los demás. Creen que amar es cargar problemas ajenos. Creen que ser buena persona significa decir sí todo el tiempo. Pero no, muchas veces la gente no necesita ayuda, necesita responsabilidad. Yo crecí viendo algo muy diferente entre culturas. En muchos lugares, las personas creen que amar a alguien es evitarle el sufrimiento. Entonces, el padre paga las deudas del hijo adulto, la madre resuelve todos los errores de sus hijos, el amigo siempre presta dinero aunque sabe que nunca se lo devolverán, y al principio parece noble, parece bondad. Pero después de unos años te das cuenta de algo doloroso. La persona no mejoró. Solo se acostumbró a que alguien más cargara las consecuencias. Recuerdo un joven que conocí hace años. Siempre tenía problemas económicos. Siempre. Un mes era una deuda, otro mes era el alquiler, después el teléfono, después el automóvil. Y la familia siempre corría a salvarlo porque decían, pobrecito, está pasando un mal momento. Pero el problema no era el mal momento. El problema era que nunca aprendía responsabilidad porque alguien siempre aparecía antes de que sintiera el peso de sus decisiones. Y escuche esto porque es importante. Mientras una persona pueda escapar de las consecuencias, nunca tendrá verdadera motivación para cambiar. Hay gente que no cambia porque no lo necesita, porque siempre encuentra a alguien que le resuelva el problema. Y entonces usted termina cansado, frustrado, decepcionado, preguntándose por qué esa persona sigue igual después de tantos años de ayuda. La respuesta es simple, porque usted confundió ayudar con reemplazar la responsabilidad de esa persona. Una vez alguien me dijo, pero si no ayudo, siento culpa. Y yo le respondí algo muy sencillo. Ayudar no siempre es hacerle la vida fácil a alguien. A veces ayudar es dejar que una persona enfrente lo que provocó para que finalmente madure. Porque el dolor enseña, la incomodidad enseña, la consecuencia enseña. Cuando usted evita constantemente que alguien enfrente la realidad, no lo está protegiendo, lo está debilitando. Está criando adultos incapaces de sostenerse solos emocional, financiera y mentalmente. Y esto también pasa en relaciones de pareja. Hay personas que siempre justifican al irresponsable, siempre rescatan al inmaduro, siempre perdonan al que no cambia y después dicen, no entiendo por qué me siguen lastimando. Porque mientras usted siga solucionando todo, la otra persona seguirá viviendo sin responsabilidad. Ayudar no es cargar a alguien toda la vida. Ayudar es darle herramientas para que pueda caminar solo. Porque el verdadero amor no crea dependencia. El verdadero amor enseña crecimiento. Y el día que entiendas eso, dejarás de sentir culpa por decir no, porque comprenderás que algunas personas no necesitan más ayuda, necesitan despertar. Hay personas que viven cansadas y no entienden por qué. Se despiertan agotadas, se acuestan preocupadas y sienten que la vida pesa demasiado. Pero cuando uno observa con atención, descubre algo interesante. No están viviendo su propia vida, están resolviendo la vida de los demás. Y eso es muy peligroso. Porque ayudar sin límites, poco a poco, te convierte en esclavo de problemas ajenos. Ya no tienes paz, ya no tienes tiempo, ya no tienes energía para tus propios sueños, porque siempre hay alguien llamándote con una urgencia nueva, con un drama nuevo, con una crisis nueva. Y como tú eres el bueno, como tú eres el responsable, como tú eres el que nunca abandona, entonces todos vienen hacia ti. Pero escucha esto con atención. El problema no es que la gente tenga problemas.
El problema es cuando tú conviertes esos problemas en tu responsabilidad personal. Yo conocí a una persona que siempre ayudaba a todos, prestaba dinero aunque no tuviera, dejaba su trabajo para resolver problemas familiares, cancelaba sus propios planes para estar disponible para cualquiera que lo necesitara. Y al principio todos lo admiraban, decían qué gran corazón. Pero unos años después, ese hombre estaba destruido emocionalmente, endeudado, estresado, sin tranquilidad. Y lo más duro fue esto: cuando él necesitó ayuda, casi nadie apareció, porque muchas personas se acostumbran a recibir de ti, pero no a sostenerte. Y ahí es donde tienes que despertar. Porque cuando ayudas sin límites, enseñas a otros que tu vida está disponible para ser usada. Hay gente que no busca soluciones, busca quien cargue con sus consecuencias. Y si tú siempre estás disponible, te conviertes en el candidato perfecto. Por eso hay personas que viven atrapadas resolviendo los mismos problemas familiares durante 20 años. El hermano irresponsable, el amigo que nunca madura, la pareja que nunca cambia, el hijo que nunca aprende disciplina. Y mientras tanto, tú envejeces tratando de sostener a personas que ni siquiera están haciendo esfuerzo por cambiar. Eso no es amor, eso es desgaste. En Japón aprendí algo muy fuerte. La disciplina es una forma de respeto. Y una persona disciplinada entiende que no puede vivir convirtiéndose en la muleta emocional de todo el mundo. Porque incluso una muleta, si carga demasiado peso por demasiado tiempo, termina rompiéndose. Y muchos de ustedes ya están rotos por dentro. Sonríen afuera, pero están cansados de cargar problemas que no les corresponden. Cansados de ser siempre fuertes, siempre disponibles, siempre solucionando. Y lo peor es que después sienten culpa cuando quieren descansar. Pero escuche bien esto. Usted no nació para convertirse en el salvador de todo el mundo. Usted también tiene derecho a vivir su vida, a cuidar su paz, a construir sus sueños y a proteger su energía. Porque el día que usted deja de poner límites, deja de ser dueño de su vida y se convierte en empleado de las necesidades ajenas, y nadie puede vivir así sin destruirse lentamente. Hay una verdad que muchas personas no quieren aceptar porque suena dura, pero cambia vidas cuando la entiendes. Quien nunca enfrenta consecuencias, jamás cambia su vida. Así de simple. La mayoría de las personas no cambia cuando escucha consejos. Cambia cuando el dolor de seguir igual se vuelve insoportable. Cambia cuando finalmente enfrenta el resultado de sus decisiones. Pero si alguien siempre aparece para salvarlo, para cubrirlo, para justificarlo, entonces nunca llega ese momento de despertar. Por eso hay personas que llevan 10, 20, 30 años cometiendo los mismos errores, porque alguien siempre amortigua el golpe. Recuerdo algo que aprendí observando la cultura japonesa. Desde pequeños les enseñan responsabilidad. Si olvidaste algo, asumes la consecuencia. Si cometiste un error, lo corriges. No se trata de castigo, se trata de formar carácter. Porque una persona madura nace cuando entiende que sus decisiones tienen peso. Pero en muchas familias ocurre lo contrario. El hijo irresponsable recibe rescates constantes. El adulto inmaduro siempre encuentra quien lo mantenga. El amigo que destruye su vida siempre encuentra quien limpie el desastre. Y después todos preguntan, ¿por qué no cambia? ¿Cómo va a cambiar si nunca necesita hacerlo? Conocí a un hombre que tenía un hijo adulto que cambiaba de trabajo cada pocos meses. Siempre había una excusa. El jefe era malo, el ambiente era tóxico, no me valoraban. Y el padre, por amor, siempre le daba dinero para ayudarlo mientras se estabilizaba. Pasaron años así. El hijo nunca aprendió disciplina, nunca desarrolló estabilidad, nunca maduró emocionalmente, hasta que un día el padre dejó de rescatarlo y ocurrió algo increíble. Por primera vez, el hijo tuvo que enfrentar la realidad, tuvo miedo, se frustró, se enojó, pero finalmente entendió que nadie iba a cargar su vida por él. Y ese dolor que tanto habían querido evitarle, terminó convirtiéndose en el inicio de su madurez. Porque las consecuencias no siempre destruyen, muchas veces despiertan. Pero nosotros confundimos amor con rescate constante. Queremos evitarle sufrimiento a la gente que amamos, sin entender que algunos sufrimientos forman carácter. Escuche esto con atención.
el dolor de la responsabilidad es mucho más pequeño que el dolor de vivir siendo dependiente toda la vida. Y esto también aplica en relaciones. Hay personas que perdonan faltas una y otra vez, mentiras, irresponsabilidades, falta de compromiso, siempre justificando, siempre entendiendo, siempre dando otra oportunidad. Y la otra persona nunca cambia porque aprendió algo muy peligroso. Haga lo que haga, no habrá consecuencias reales. Entonces continúa igual, porque donde no existen consecuencias, tampoco existe motivación para crecer. Y el problema es que muchas veces tú llamas ayuda a lo que realmente es miedo. Miedo a que la persona se enoje contigo. Miedo a sentir culpa. Miedo a dejar que alguien sufra un poco para que aprenda. Pero la vida enseña a través de consecuencias. Así madura un ser humano. No puedes salvar a alguien de todas sus caídas y después esperar que aprenda a caminar solo. Porque quien siempre es rescatado termina creyendo que nunca necesita cambiar. Hay personas que saben trabajar duro, saben sacrificarse, saben estar para todos, pero no saben decir no. Y esa incapacidad les está destruyendo la vida lentamente. Porque decir no también es una forma de amor propio y respeto. Pero muchos crecieron creyendo lo contrario. Crecieron pensando que decir no es egoísmo, que poner límites es frialdad, que rechazar una petición te convierte en mala persona. Entonces viven diciendo sí aunque estén cansados, sí aunque no tengan tiempo, sí aunque emocionalmente ya no puedan más. Y por fuera parecen fuertes, pero por dentro están agotados. Recuerdo una conversación con una persona que me dijo algo muy honesto. Estoy cansado de resolver problemas de todos, pero me siento culpable cuando quiero alejarme. Y ahí entendí algo importante. Mucha gente no ayuda por amor, ayuda por miedo. Miedo a decepcionar, miedo a ser rechazado, miedo a que los demás cambien la imagen que tienen de ellos. Entonces viven atrapados en una prisión donde siempre deben estar disponibles. Pero escuche esto con atención. Una persona que nunca dice no, termina perdiéndose a sí misma. Porque cada vez que dices sí a algo que te destruye, le estás diciendo no a tu paz, a tu descanso, a tus prioridades y muchas veces hasta tu propia dignidad. En Japón aprendí algo muy interesante. El respeto empieza por uno mismo. Una persona disciplinada entiende sus límites y no promete lo que no puede sostener. No se trata de ser indiferente, se trata de ser coherente, porque cuando ayudas más de lo que puedes, terminas resentido. Y una ayuda llena de resentimiento deja de ser ayuda. He visto madres completamente agotadas porque nunca aprendieron a decir no a hijos irresponsables. He visto hombres trabajando hasta enfermarse porque toda la familia depende de ellos económicamente. He visto personas destruyendo sus sueños por cargar problemas ajenos que ni siquiera les corresponden. Y lo más duro es que muchas veces la gente se acostumbra tanto a tu sacrificio que cuando finalmente decides poner límites te llaman egoísta. Pero eso no significa que estés haciendo algo malo. Significa que estaban cómodos con una versión de ti que se olvidaba de sí misma para resolverles la vida a todos. Cuando empiezas a decir no, descubres quién realmente te quiere y quién solo quería acceso a tu energía. Porque la gente que te respeta entenderá tus límites. Pero la gente que solo te usa se molestará cuando ya no pueda controlarte a través de la culpa. Y tienes que aprender a soportar esa incomodidad. Porque madurar también significa aceptar que no puedes cargar a todo el mundo. A veces el acto más sano no es ayudar. A veces el acto más sano es retirarte, guardar silencio y permitir que cada persona enfrente su propia vida. Y no tienes que dar explicaciones eternas por cuidar tu paz. Un no, dicho a tiempo, puede salvarte de años de desgaste emocional. Porque cuando aprendes a respetarte, dejas de regalarte a personas que nunca aprendieron a valorarte. Hay personas que comenzaron su vida con sueños enormes, con energía, con metas claras, con deseos de crecer, pero en algún momento se desviaron. Y no se desviaron porque fueran incapaces, se desviaron porque empezaron a vivir resolviendo la vida de todo el mundo menos la suya. Y poco a poco, ayudar a todos destruyó su energía, su paz y su propósito. Porque cada problema ajeno empezó a convertirse en una prioridad personal. Cada llamada era una urgencia.
Cada crisis de otros interrumpía sus planes. Cada persona tenía acceso completo a su tiempo, a su mente y a sus emociones. Y llega un momento donde ya no sabes ni qué quieres para ti, porque pasaste tantos años atendiendo necesidades ajenas que te desconectaste completamente de tu propia vida. Eso le pasa a mucha gente buena. Personas nobles, trabajadoras, generosas, pero sin límites. Recuerdo haber conocido a una mujer extraordinaria. Ayudaba a todos. Era la que prestaba dinero, escuchaba problemas, cuidaba familiares, resolvía conflictos, apoyaba emocionalmente a todos. Siempre estaba disponible, siempre tenía una solución para alguien. Pero un día me dijo algo que nunca olvidé. Hace años no recuerdo lo que se siente tener paz. Y esa frase me golpeó fuerte. Porque hay gente que parece fuerte por fuera, pero por dentro vive agotada emocionalmente. Se acostumbraron tanto a sostener a otros que ya ni siquiera saben descansar sin sentir culpa. Y eso es peligroso, porque cuando tu energía se va constantemente en problemas ajenos, ya no tienes fuerza para construir tu propósito. ¿Cómo vas a enfocarte en tus metas si tu mente siempre está ocupada resolviendo la crisis de alguien más? ¿Cómo vas a crecer si toda tu energía se consume apagando incendios ajenos? En Japón aprendí algo muy importante. Una vida sin dirección se desperdicia fácilmente. Y muchas personas no perdieron su propósito por falta de talento, lo perdieron porque permitieron que demasiadas personas invadieran su vida sin límites. La gente empieza a depender tanto de ti que ya no eres visto como persona, eres visto como recurso. Y cuando eso ocurre, tu paz desaparece, porque siempre hay alguien necesitando algo. Siempre hay alguien pidiendo tiempo, dinero, atención, consejos, rescates emocionales. Y tú crees que estás siendo indispensable, pero en realidad te estás vaciando lentamente. He visto hombres abandonar sueños por sostener irresponsabilidades familiares durante décadas. He visto mujeres olvidarse de sí mismas tratando de salvar relaciones que nunca cambiaron. He visto personas tan acostumbradas a ayudar que ya no saben quiénes son fuera del papel de salvadores. Y lo más triste es que muchos terminan resentidos. Resentidos porque dieron demasiado y recibieron muy poco. Porque estuvieron para todos y cuando ellos cayeron, el silencio fue enorme. Por eso tienes que entender algo importante. Tu energía es limitada. Tu mente es limitada. Tu tiempo en esta vida también es limitado. No puedes repartirte para todos sin terminar roto. Ayudar a todos no te convierte en mejor persona. Muchas veces solo te convierte en una persona agotada, distraída y desconectada de su verdadero propósito. Y el mundo no necesita que te destruyas intentando salvar a todos. El mundo necesita que primero construyas una vida que no te haga desaparecer a ti mismo. Hay una diferencia muy grande entre tener buen corazón y tener disciplina emocional. Mucha gente tiene buenas intenciones, quiere ayudar, quiere salvar, quiere estar para todos, pero no tiene disciplina emocional para reconocer cuándo debe detenerse. Y la verdadera disciplina emocional consiste en dejar de salvar a quien no quiere crecer. Eso es difícil de aceptar, porque a veces amas a esa persona. Es tu hijo, tu pareja, tu amigo, tu hermano, y quieres creer que esta vez sí va a cambiar, que esta vez sí va a valorar tu esfuerzo, que esta vez sí aprovechará la ayuda. Entonces vuelves a rescatarlo, vuelves a resolver, vuelves a cargar lo que no te corresponde, pero pasa el tiempo y todo sigue igual. La misma irresponsabilidad, las mismas excusas, los mismos errores. Y tú empiezas a desgastarte tratando de salvar a alguien que ni siquiera quiere salvarse a sí mismo. Eso no es amor inteligente. Eso es desgaste emocional. Recuerdo una conversación con un hombre que llevaba años intentando rescatar a un familiar de malas decisiones. Le daba dinero constantemente, le conseguía oportunidades, hablaba con personas para ayudarlo a salir adelante y cada vez que parecía avanzar, volvía a destruirlo todo. Un día ese hombre me dijo algo con tristeza: siento que cargo una piedra que nunca se mueve. Y ahí está el problema. Hay personas que no quieren crecer, solo quieren alivio momentáneo. Quieren que alguien elimine las consecuencias, pero no quieren cambiar hábitos, mentalidad ni disciplina. Y tú no puedes crecer por alguien más. En Japón aprendí algo muy fuerte. La disciplina no es controlar a otros, es controlarte a ti mismo. Y muchas veces el verdadero autocontrol no es aguantar más, es saber retirarte a tiempo.
porque emocionalmente también puedes volverte adicto a sentirte necesario. Hay personas que necesitan salvar a otros para sentirse valiosas. Entonces buscan constantemente a quién rescatar, a quién solucionar, a quién sostener. Y cuando la otra persona mejora o ya no los necesita, incluso se sienten vacíos. Pero eso no es amor sano. Eso es dependencia emocional disfrazada de bondad. Escuche esto con atención. No puedes obligar a madurar a alguien que ama su comodidad más de lo que ama su crecimiento. Y mientras tú sigas resolviendo todo, esa persona seguirá viviendo sin responsabilidad. He visto padres destruir su tranquilidad intentando cambiar hijos que no quieren cambiar. He visto mujeres agotarse intentando sanar hombres que no quieren madurar. He visto amigos perder años completos intentando levantar personas que aman quedarse en el suelo porque ahí reciben atención. Y lo más duro es esto. Mientras intentas salvar a alguien que no quiere crecer, muchas veces te abandonas completamente a ti mismo. Descuidas tu paz, tus metas, tu salud emocional. Todo por alguien que ni siquiera está haciendo el esfuerzo que tú haces por él. Por eso, la disciplina emocional también significa aceptar una verdad incómoda. No todo el mundo quiere mejorar. Y cuando entiendes eso, dejas de sentirte responsable por rescatar vidas que otros están destruyendo voluntariamente. Porque ayudar a alguien que lucha por crecer es noble, pero sacrificar tu vida intentando cargar a quien se niega a caminar solo termina hundiéndote junto con él. Hay personas que creen que ser bueno significa tolerarlo todo, permitirlo todo y cargar con todo. Creen que mientras más sacrifican su paz por otros, más nobles son, pero con el tiempo descubren algo muy duro. Muchas veces no estaban ayudando a crecer a nadie, estaban alimentando dependencia y mediocridad. Y hay que decirlo con claridad, no confundas bondad con permitir que alguien viva sin responsabilidad. Porque una cosa es apoyar a alguien en un momento difícil y otra muy distinta es convertirte en el sistema de soporte permanente de una persona que no quiere esforzarse. Eso no es amor. Eso es permitir estancamiento. Recuerdo haber conocido a una familia donde todos giraban alrededor de un solo miembro irresponsable. Siempre tenía problemas, siempre necesitaba dinero, siempre prometía que iba a cambiar y todos, por bondad, seguían ayudándolo. Pero pasaban los años y esa persona seguía exactamente igual, sin disciplina, sin estabilidad, sin crecimiento. Y un día alguien dijo algo muy fuerte: lo hemos ayudado tanto que le quitamos la necesidad de madurar. ¿Eso pasa mucho? Hay personas que no desarrollan carácter porque siempre hay alguien suavizando la vida por ellos. Nunca aprenden esfuerzo porque siempre aparece alguien que resuelve. Nunca aprenden disciplina porque alguien más asume el costo de su irresponsabilidad. Y mientras tú crees que estás siendo bueno, en realidad estás sosteniendo una versión mediocre de esa persona. En Japón aprendí algo que cambió mi forma de ver la ayuda. La verdadera compasión no consiste en hacer débil a alguien para que dependa de ti. La verdadera compasión consiste en impulsarlo a desarrollar capacidad, disciplina y dignidad. Porque una persona dependiente puede sentirse cómoda, pero nunca será fuerte. Y muchos confunden comodidad con bienestar. Escuche esto con atención. Ayudar demasiado a alguien también puede ser una forma de faltarle el respeto. Porque inconscientemente le estás diciendo: no creo que seas capaz de resolver tu vida sin mí. Y cuando una persona escucha ese mensaje durante años, termina creyéndolo. Por eso hay adultos que nunca aprendieron a sostenerse solos, emocionalmente, financieramente ni mentalmente. No porque fueran incapaces desde el principio, sino porque alguien siempre hizo por ellos lo que ellos debían aprender a hacer. He visto padres hacer todo por hijos adultos que ya deberían caminar solos. He visto parejas tolerar irresponsabilidades eternas en nombre del amor. He visto amigos justificar la mediocridad de otros solo para evitar conflictos. Y el resultado siempre es el mismo: personas cómodas pero débiles. Porque la comodidad excesiva mata el crecimiento. La disciplina nace cuando una persona entiende que tiene que hacerse cargo de sí misma. Pero si siempre encuentra refugio en tu ayuda, nunca desarrollará esa fuerza interior. Y aquí está lo peligroso. Muchas veces tú también te acostumbras al papel de salvador. Te sientes importante porque te necesitan. Te sientes valioso porque dependan de ti. Pero eso no construye relaciones sanas. Construye relaciones desequilibradas donde uno siempre carga y el otro siempre recibe. La verdadera bondad
no consiste en cargar personas eternamente. La verdadera bondad consiste en enseñarles a levantarse, porque ayudar a alguien a permanecer pequeño no es amor. Es una forma silenciosa de impedirle crecer. Hay algo que las personas maduras entienden tarde, pero cuando finalmente lo comprenden, su vida cambia por completo. Tu tiempo, tu dinero y tu energía son recursos sagrados, no regalos ilimitados. Pero mucha gente vive como si no valieran nada. Regalan horas a personas que no las valoran. Prestan dinero a quienes nunca aprendieron responsabilidad. Entregan energía emocional a personas que solo saben drenar, quejarse y consumir atención. Y después se preguntan por qué viven agotados, estresados y sin dirección. La respuesta es simple: porque trataron recursos sagrados como si fueran infinitos. En Japón aprendí algo muy interesante sobre el valor de las cosas. Allí no se desperdicia fácilmente. Se respeta el tiempo, se respeta el esfuerzo, se respeta incluso el silencio de otros, porque entienden que todo recurso limitado merece cuidado. Pero hay personas que no respetan ni su propia vida. Le dan acceso total a cualquiera. Cualquiera puede interrumpirlos, pedirles favores, consumir su tiempo, vaciar su energía emocional. Y como nunca ponen límites, terminan viviendo para responder necesidades ajenas, mientras sus propios sueños se quedan abandonados. Escuche esto con atención. Cada vez que dices sí a algo que no tiene valor, estás quitándole tiempo a algo que sí lo tiene. Cada hora que desperdicias resolviendo problemas repetitivos de personas irresponsables es una hora que no inviertes en tu crecimiento, en tu familia, en tu salud mental o en construir la vida que deseas. Y el problema es que muchas personas solo aprenden el valor de su energía cuando ya están completamente agotadas. Recuerdo haber conocido a un hombre trabajador que siempre ayudaba económicamente a familiares y amigos. Siempre aparecía alguien con una emergencia, una deuda, un problema urgente. Y él daba y daba. Durante años, hasta que un día enfermó por el estrés y los problemas financieros. ¿Y sabe qué fue lo más duro? Muchas de las personas que él sostuvo desaparecieron. Porque hay gente que no se conecta contigo por amor, sino por acceso. Acceso a tu tiempo, a tu dinero, a tu capacidad de resolver. Y cuando ya no puedes darles lo que quieren, se alejan. Por eso tienes que aprender a proteger tus recursos como proteges algo sagrado. Porque tu energía mental no es infinita. Hay conversaciones que te desgastan, personas que te drenan, problemas que no te corresponden. Y si permites que todo entre a tu vida, terminarás emocionalmente vacío. También tu dinero representa tiempo de vida. Mucha gente presta dinero fácilmente porque solo ve billetes. Pero detrás de ese dinero hubo horas de trabajo, cansancio, sacrificio, disciplina. Entonces no puedes entregarlo irresponsablemente a personas que no valoran tu esfuerzo. Y tu tiempo es todavía más valioso, porque el dinero puede recuperarse, la energía puede descansar, pero el tiempo jamás vuelve. Por eso las personas sabias son selectivas, no porque sean egoístas, sino porque entienden el valor de lo que poseen. No todo el mundo merece acceso completo a tu vida. No todo problema merece tu atención. No toda persona merece tu sacrificio. Y el día que entiendas eso, dejarás de vivir agotado intentando salvar a todos y empezarás a invertir tus recursos en lo que realmente construye tu vida. Porque lo sagrado no se regala indiscriminadamente. Hay una diferencia enorme entre una persona agradecida y una persona acostumbrada a recibir. Y si no aprendes a distinguirlas, terminarás rodeado de usuarios que consumen tu vida mientras tú crees que estás ayudando. Porque las personas correctas valoran tu ayuda. Los usuarios solo la consumen. Y eso se nota en algo muy simple, la actitud. La persona correcta aprecia tu esfuerzo, intenta mejorar, procura no abusar de ti y tarde o temprano busca caminar sola. En cambio, el usuario nunca se siente suficiente. Siempre necesita algo más. Más tiempo, más dinero, más atención, más rescates. Y lo peor es que llega un momento donde ya ni siquiera agradece porque empezó a sentir que ayudarlo es tu obligación. Ahí es donde debes despertar. Recuerdo haber conocido a un hombre que ayudaba constantemente a un amigo.
Lo recomendaba para trabajos, le prestaba dinero, le abría puertas, incluso resolvía problemas familiares de él. Y durante años creyó que tenía una amistad muy fuerte, pero un día decidió poner límites porque estaba agotado emocionalmente. ¿Y sabe qué pasó? El amigo desapareció, no porque hubiera una pelea, simplemente desapareció porque ya no había beneficio. Y eso duele mucho, porque te obliga a aceptar algo incómodo. Algunas personas no estaban conectadas contigo por quién eres, sino por lo que podían obtener de ti. En Japón aprendí algo muy importante sobre el respeto. Una persona honorable no toma más de lo que necesita y jamás convierte la bondad ajena en comodidad permanente. Pero hay gente que sí lo hace. Personas que detectan a quienes tienen dificultad para decir no y poco a poco empiezan a consumirlos emocionalmente. Primero piden algo pequeño, después algo más grande. Después empiezan a asumir que siempre estarás ahí. Y si un día no puedes ayudarlos, entonces se molestan contigo. Eso revela todo. Porque la gente que realmente te valora, también valora tus límites, tu cansancio y tu humanidad. Los usuarios no. Los usuarios solo piensan en su necesidad del momento. Por eso hay personas que pasan años sintiéndose vacías, porque entregaron demasiado a gente que nunca tuvo intención de reciprocar emocionalmente. Y no estoy hablando solamente de dinero. Hay personas que consumen tu paz, consumen tu tiempo, consumen tu energía mental. Siempre tienen un problema nuevo, una crisis nueva, una urgencia nueva. Y tú estás ahí tratando de sostenerlos, mientras ellos jamás se preguntan cómo estás tú. Eso no es una relación sana. Eso es consumo emocional. He visto personas quedarse completamente agotadas intentando ser indispensables para otros. Y mientras más daban, menos las valoraban. Porque hay algo peligroso en la naturaleza humana. Lo que siempre está disponible empieza a darse por sentado. Por eso las personas correctas agradecen incluso lo pequeño, porque entienden el valor del esfuerzo ajeno, pero el usuario no valora. El usuario calcula, y tienes que aprender a diferenciar eso antes de entregar tu vida entera a personas que solo saben recibir, porque quien realmente merece tu ayuda utilizará ese apoyo para crecer, avanzar y algún día no necesitarte más. Pero quien solo quiere usarte, hará exactamente lo contrario. Te mantendrá ocupado resolviendo sus problemas para seguir teniendo acceso a tu energía. Y cuando finalmente entiendes esa diferencia, dejas de sentir culpa por alejarte de quienes nunca te amaron, solo te consumían. Durante mucho tiempo, muchas personas han vivido con una idea equivocada. Creen que pensar primero en uno mismo es egoísmo. Entonces se acostumbran a ponerse al final de todo. Primero los problemas de otros. Primero las necesidades de otros. Primero los sueños de otros. Y mientras tanto, ellos se abandonan lentamente, pero llega un momento donde entiendes algo que cambia completamente tu vida. Cuando aprendes a ayudarte primero, puedes ayudar mejor y con sabiduría. Porque una persona vacía no puede sostener verdaderamente a nadie. He visto gente intentando salvar familias enteras mientras emocionalmente estaban destruidas por dentro. Personas dando consejos cuando ni siquiera podían manejar su propia ansiedad. Personas prestando dinero mientras sus propias finanzas se caían a pedazos. Y todo por miedo a parecer egoístas. Pero eso no es nobleza. Eso es desorden. En Japón existe una disciplina muy fuerte respecto al autocontrol y la responsabilidad personal. Antes de intentar organizar el mundo exterior, primero debes organizarte tú, porque una persona en caos termina transmitiendo caos incluso cuando quiere ayudar. Y esto es muy importante entenderlo. Ayudarte primero no significa olvidarte de los demás. Significa fortalecerte para no convertirte en otra persona necesitada. Recuerdo haber conocido a un hombre que siempre estaba disponible para todos. Era el consejero, el que resolvía, el que apoyaba emocionalmente. Pero un día colapsó. Estrés, agotamiento, problemas económicos, ansiedad acumulada durante años. ¿Y sabe qué fue lo más duro? Él mismo confesó algo muy fuerte. Pasé tanto tiempo intentando salvar a otros que nunca aprendí a cuidarme. Y eso le ocurre a muchísima gente. Personas tan enfocadas en rescatar a otros que olvidan construir estabilidad para sí mismas. Escuche esto con atención. Ayudar desde el agotamiento no es sabiduría. Ayudar desde la desesperación tampoco es amor.
La ayuda más poderosa nace de una vida equilibrada. Cuando tú estás bien emocionalmente, ayudas mejor. Cuando tienes paz, puedes escuchar mejor. Cuando tienes estabilidad financiera, puedes ayudar sin resentimiento. Cuando tienes disciplina en tu propia vida, puedes enseñar desde el ejemplo y no solo desde palabras. Pero si tú mismo estás roto, terminas ayudando por culpa, por miedo o por necesidad emocional. Y eso crea relaciones dañinas. He visto padres que nunca cuidaron su salud por sostener económicamente a todos y terminaron enfermos. He visto personas abandonar sus metas por resolver problemas ajenos y años después vivir frustradas consigo mismas. Y también he visto algo muy interesante, ¿no? Cuando una persona finalmente decide fortalecerse primero, su ayuda se vuelve más valiosa, porque ya no ayuda para sentirse aceptada. Ayuda desde la sabiduría. Ahora pone límites. Ahora enseña responsabilidad. Ahora sabe cuándo intervenir y cuándo retirarse. Ahora entiende que no puede salvar a todo el mundo y que no toda persona quiere crecer. Y eso cambia completamente la calidad de sus relaciones. Porque la gente madura no busca salvadores. Busca inspiración, ejemplo y dirección. Por eso necesitas dejar de sentir culpa por invertir tiempo en ti, en tu crecimiento, en tu paz mental y en construir una vida estable. Porque cuando tú aprendes a sostenerte correctamente, ya no ayudas desde el sacrificio destructivo, ayudas desde la fuerza. Y esa clase de ayuda sí transforma vidas sin destruir la tuya. Hoy quiero que te lleves una idea clara en el corazón. No naciste para convertirte en el salvador de todo el mundo. Naciste para construir una vida con propósito, con paz y con dignidad. Y mientras sigas intentando cargar problemas que no te corresponden, seguirás alejándote de esa vida. Ayudar no es malo. Lo peligroso es ayudar sin conciencia, sin límites y sin sabiduría. Porque cuando haces eso, terminas agotado, resentido y vacío. Y lo más triste es que muchas veces las personas que más ayudas son las que menos cambian, porque nunca enfrentan responsabilidad. Por eso necesitas aprender algo que muy pocos entienden. No toda persona merece acceso ilimitado a tu tiempo, a tu energía y a tu sacrificio. Habrá personas que valorarán tu ayuda y crecerán gracias a ella. Pero también habrá personas que solo consumirán todo lo que les des sin intención de cambiar jamás. Y tienes que aprender a diferenciar una cosa de la otra. No tengas miedo de decir no. No tengas miedo de poner límites. No tengas miedo de alejarte de relaciones donde siempre eres tú quien sostiene, quien rescata y quien se desgasta. Porque el verdadero amor no destruye tu paz. La verdadera ayuda no crea dependencia. Y la verdadera bondad también sabe cuándo retirarse. Empieza a ayudarte a ti mismo. Construye estabilidad emocional. Protege tu mente. Cuida tu energía. Aprende a vivir sin culpa por no resolverle la vida a todos. Porque cuando finalmente entiendes que no eres responsable de salvar a todo el mundo, ocurre algo extraordinario. Recuperas tu libertad. Y una persona libre, en paz y consciente, ayuda mucho mejor que una persona agotada intentando salvar a todos mientras se destruye por dentro. Deja de regalar tu vida indiscriminadamente y empieza a usarla con sabiduría.